Muy buenas noches a todos. A nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia les doy la bienvenida a esta que es su casa. Espero que tengamos una sesión solemne muy interesante en la que recibiremos como miembro correspondiente Laura García Matamoros. Bienvenida, señor secretario del orden del día. Sesión solemne del 12 de junio de 2019, orden del día. 1. Verificación del quórum. 2. Himno Nacional de la República de Colombia. 3. Lectura del acta 008 correspondiente a la sesión solemne del día 5 de junio de 2019. 4. Disertación de la doctora Laura Victoria García Matamoros sobre revisión del concepto de orden público de derecho internacional privado, estudio en homenaje a Carlos Urbino Urbina. 5. Toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias a la doctora Laura Victoria García Matamoros. 6. Vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. Pregunto a los académicos si aprueban el orden del día. 4. Disertación de la doctora Laura Victoria García Matamoros sobre revisión del concepto de orden público de derecho internacional privado, estudio en homenaje a Carlos Urbino Urbina. Buenas noches para todos, señores miembros de la mesa directiva, doctor Fernando Sarmiento, presidente, doctor Augusto Trujillo, vicepresidente, doctor Gilberto Álvarez, tesorero, doctor Luis Augusto Cangrejo, miembro del número de la Academia, doctor José Alberto Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, queridos amigos, colegas, familiares, compañeros de trabajo, alumnos, doctor Diego Soto, miembro honorario de la Academia Colombiana de Medicina y expresidente de la Academia Colombiana de Medicina. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta sesión solemne. Es para mí un honor dirigirme a ustedes hoy con el propósito de posesionarme como miembro correspondiente de esta importante institución con 125 años de existencia y aprovechar esta oportunidad como la más propicia para rendir un homenaje al doctor Carlos Urbino Urbina, miembro honorario de la Academia, abogado, decano y rector de la Universidad de Rosario, jurista integral, gran internacionalista, quien con la erudición que lo caracterizaba presentó en este escenario la ponencia titulada La noción de orden público en el campo internacional, que aún hoy es de lectura y referencia obligada para quienes desean acercarse a la noción de orden público en el derecho internacional privado y que en la actualidad goza de total vigencia. Como bien lo planteó entonces el doctor Carlos Urbino Urbina, con ocasión a la celebración del aniversario 96 de esta honorable academia, el estudio de la noción de orden público de derecho internacional privado adquiere cada día más relevancia en el ámbito nacional e internacional, debido a que las barreras entre estados han caído progresivamente, al tiempo que las relaciones internacionales han crecido en forma exponencial en el transcurso de las últimas décadas, planteando enormes retos en cuanto a la construcción de un derecho común a las naciones y a la adaptación de los esquemas normativos nacionales frente a la nueva realidad. Realidad que a su vez ha obligado no solo a la comunidad académica, sino también a los practicantes de esta profesión y en particular a los especialistas del derecho internacional a ahondar en la comprensión del proceso de globalización y contribuir en la evolución tanto de las legislaciones internas como del derecho internacional. En el campo del derecho internacional privado colombiano, por el cual me he interesado desde el inicio de mi carrera profesional y académica, la proliferación de las relaciones civiles y comerciales entre particulares y por ende el incremento de las disputas entre estos ha conllevado a que las jurisdicciones internas se enfrenten, bien sea a la necesidad de aplicar un derecho extranjero que les es casi siempre desconocido o a decidir sobre las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y laudos internacionales ante los jueces colombianos, quienes al momento de decidir sobre estas solicitudes tienen la responsabilidad de conciliar, por un lado, el compromiso que tiene Colombia como sujeto de derecho internacional de obrar con reciprocidad frente a las autoridades judiciales de otros estados y de respetar las decisiones adoptadas en otras jurisdicciones, y por el otro, el derecho que tiene el Estado colombiano de preservar su soberanía, que se traduce en la jurisdicción absoluta que tienen los jueces en el territorio nacional y la consecuente competencia para decidir si las decisiones foráneas son admisibles en nuestro orden jurídico o si por el contrario atentan en contra de los principios y derechos fundamentales de la sociedad.
Es por ello que resulta necesario adentrarme en lo que se entiende por orden público de derecho internacional privado y su aplicación en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales, así como sus implicaciones en varios aspectos. Para tal efecto, en primer lugar, de la mano del doctor Carlos Holguín Holguín, de la doctrina especializada en el tema y de la jurisprudencia, propondré una definición del concepto de orden público de derecho internacional privado. Seguido a esto, abordaré la aplicación de la excepción de orden público en la homologación de sentencias extranjeras para finalmente explicar la relación que existe entre el concepto de orden público internacional y la ejecución, reconocimiento y anulación de laudos arbitrales internacionales. En relación entonces con el contenido y aplicabilidad del orden público, por regla general, los países, con miras a facilitar el comercio, la cooperación y la reciprocidad internacional, cuentan con mecanismos legales para que en el orden jurídico interno puedan ser aplicados el derecho extranjero y reconocidas y ejecutadas decisiones proferidas por jueces de jurisdicciones estatales diferentes. Sin embargo, bajo este mismo derecho, los estados pueden impedir en forma excepcional que esto suceda si se concluye que puede haber una transgresión al orden público internacional, entendido de una manera inicial, de manera muy sencilla, simplemente como el conjunto de principios esenciales del Estado. Ahora bien, es importante saber que estos principios pueden ser de carácter procesal o sustantivo, siendo los primeros de ellos, es decir, los procesales, en términos de lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho, abro comillas, las garantías fundamentales que permiten asegurar la defensa y un juicio ecuánime, como el derecho a recibir una adecuada notificación, una oportunidad razonable de defensa, igualdad entre las partes y procedimiento justo ante un juzgador imparcial. Mientras, cierro comillas, mientras que los segundos hacen alusión a los derechos sustanciales que tienen categoría de constitucionales y en particular de aquellos que son calificados de fundamentales, dentro de los cuales podremos citar la vida, la dignidad humana, la igualdad y la libertad, entre otros. En cuanto a la fuente de los principios esenciales que componen el orden público de derecho internacional, la doctrina ha señalado que estos pueden ser de carácter universal, en cuyo caso son reconocidos por el conjunto de la comunidad internacional y por ende están dotados de valor internacional absoluto, o puede ser de naturaleza territorial, en cuyo caso los principios emanan del orden jurídico interno. En Colombia, como lo explica el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía en su escrito El concepto de orden público en el arbitraje internacional, hemos acogido la posición tradicional en la materia, es decir, hemos decidido adoptar la segunda postura, pues el análisis de la decisión extranjera se realiza a la luz de los principios esenciales contenidos en la Constitución política y en la legislación interna. Esta diferenciación no significa que los principios universales sean necesariamente diferentes a los territoriales, debido a que en la mayoría de ocasiones la legislación interna plasma principios universales. En el contexto colombiano, un ejemplo de ello es la prohibición de genocidio, de la esclavitud, de la discriminación, que corresponden a principios universales y a su vez están en nuestra Constitución. Sin embargo, es importante resaltar que no todos los principios territoriales son universales. Por ejemplo, la monogamia se concibe como una regla de orden público de derecho internacional privado en el ordenamiento jurídico colombiano, pero no resulta obligatoria en otros países como aquellos que profesan la religión musulmana, además como religión de Estado. Así las cosas, con el fin de aportar una mayor claridad en la definición, el contexto, el alcance, el ámbito de aplicación del concepto de orden público, es importante diferenciarlo de otras nociones vecinas, como son el orden público político y el orden público civil. En efecto, como bien lo identificaba el maestro Holguín Holguín, el orden público político se refiere a la preservación de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana frente a situaciones que perturben o alteren la paz pública, la cual, de conformidad con el artículo 213 de la Constitución Política, debe ser garantizada por las autoridades de policía, encabezadas por el Presidente de la República, y en este sentido, la rama responsable del orden público político es la rama ejecutiva. Por otra parte, el orden público civil emana de aquellas normas imperativas de derecho civil, comercial, laboral, procesal, que rigen obligatoriamente las relaciones entre privados y que por ende no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes. Como también lo señalaba el profesor Holguín Holguín,
las disposiciones imperativas de esta índole abundan y permean las diferentes ramas del derecho. Dentro de ellas, en el derecho civil hay un alto componente en materia de familia, personas, sucesiones, algunas del régimen de propiedad, vicios del consentimiento, entre otras. En materia comercial son imperativas y en consecuencia de orden público las disposiciones que regulan, por ejemplo, las obligaciones de los comerciantes en materia de registro mercantil, las causales de ineficacia, nulidad, anulación, inoponibilidad de los negocios jurídicos, así como la regulación del contrato de agencia mercantil, entre otros. Ahora bien, lo que resulta relevante explicar ante esta ejemplificación es que no todas las normas imperativas o de orden público interno encuentran fundamento en un principio esencial del Estado o en un derecho fundamental, pues algunas de ellas están destinadas a proteger un sector o grupo particular. Para ilustrar esta diferenciación resulta oportuno traer a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 24 de junio de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, quien realiza una distinción interesante entre las normas de orden público de dirección y las normas de orden público de protección, sosteniendo que, abro comillas, mientras las primeras, cuyo contenido puede ser político, es decir, refiriéndose a las de dirección, bien, en las primeras, cuyo contenido puede ser político, económico, social, se condensan los principios fundamentales de las instituciones y la estructura básica del Estado o de la comunidad. Las segundas, es decir, las de protección, fueron destinadas por el legislador a proteger un determinado sector, agremiación o grupo, y por ende no representan valores y principios fundamentales o esenciales del Estado en los cuales se inspira su ordenamiento jurídico. Un ejemplo de una norma de orden público de protección, es decir, de aquellas normas de orden público o normas imperativas que no constituyen orden público de derecho internacional privado, está el artículo 1328 del Código de Comercio, el cual establece que los contratos de agencia mercantil ejecutados en el territorio nacional deben sujetarse a las leyes colombianas, pues, como bien lo señala la sentencia previamente citada, esta disposición, abro comillas, pertenece al segundo grupo mencionado en las normas de orden público interno, pues si bien es imperativa u obligatoria y por ende no puede ser desconocida ni derogada por una convención de los contratantes, fue creada en un contexto histórico y económico en el que el legislador consideró necesario brindar protección al gremio de los agentes nacionales. Así las cosas, bajo esta clasificación, podría sostenerse que la noción de orden público de derecho internacional privado ha sido concebida para proteger en el derecho interno el respeto de las normas de orden público de dirección, no de las normas imperativas de protección a un sector o grupo específico. Teniendo clara esta diferencia, podemos avanzar en la exposición, concluyendo entonces que el concepto de orden público de derecho internacional privado se entiende como un mecanismo excepcional que permite no reconocer una sentencia extranjera o un laudo internacional por ser contrario a los principios fundamentales de la ley colombiana. Partiendo de esa claridad conceptual, me enfocaré precisamente en el papel que cumple el orden público de derecho internacional privado en el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Colombia. El procedimiento de exequatur de sentencias proferidas por autoridades extranjeras se encuentra regulado por normas internas y por tratados internacionales. Así, nuestro Código General del Proceso establece que dichas sentencias producirán efectos en Colombia siempre que surtan el trámite particular ante la Corte Suprema de Justicia, cumplan una serie de requisitos, dentro de los cuales el numeral segundo del artículo 606 establece que debe exigirse que la decisión no se oponga a leyes u otras disposiciones de orden público, exceptuadas las de procedimiento. Por su parte, en materia de tratados, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979 establece una norma relativamente similar en el sentido de que no se pueden violar los principios y leyes de orden público del Estado en el que se solicite el reconocimiento o ejecución. De manera entonces que en los ámbitos normativos, tanto nacional como internacional, el orden público es un parámetro de análisis para aceptar o no en Colombia el reconocimiento de una decisión extranjera. Con respecto al punto que nos ocupa, es decir, al análisis de la sentencia foránea a la luz del orden público de derecho internacional privado, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, abro comillas, en aras de defender los principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado,
cierro comillas, el juez está facultado para negar la homologación cuando contradice dichos principios. En este sentido, la misma Corte, citando al doctor Holguín Holguín, ha sostenido que la sola contradicción entre la ley extranjera en que se fundamenta la decisión y la ley colombiana no es suficiente para negar el reconocimiento o ejecución de un fallo. Con el fin de ilustrar con mayor claridad la aplicación de esta excepción de orden público en la homologación de sentencias extranjeras, podremos ver algunos casos recientes en los cuales la Corte Suprema de Justicia se negó a reconocer decisiones foráneas que decretan divorcios en el extranjero por considerarlas contrarias al orden público. Así, en sentencia de 13 de junio de 2017, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, la Corte Suprema negó la homologación de una sentencia de divorcio proferida por un tribunal de la Florida en Estados Unidos, mediante el cual declaró disuelto el vínculo matrimonial entre dos nacionales colombianos que contrajeron matrimonio en Colombia y posteriormente se radicaron en Estados Unidos. En esta decisión, el Tribunal de Estados Unidos concedió la disolución del matrimonio, sosteniendo que el vínculo entre la pareja simplemente se había roto irreparablemente. Para la Corte Suprema, al encontrar que esta causal no se halla contemplada en nuestro sistema jurídico, la decisión no era susceptible de ser homologada en la medida en que estaría vulnerando el orden público interno. En el mismo sentido, en sentencia de 2017, la Corte también se negó a homologar una sentencia de divorcio emitida por un juzgado español en la que se decretó el divorcio de dos nacionales colombianos que se radicaron en España. En esta ocasión, el divorcio se decretó con fundamento en una causal prevista en el ordenamiento jurídico español, según la cual puede decretarse la separación a petición de uno de los cónyuges una vez hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. Para la Corte, esta causal, una vez más, al no estar incorporada en nuestro sistema jurídico, llevaba a concluir que la decisión extranjera era contraria al orden público y por ende no procedía a la homologación. Al respecto, la Corte, en una afirmación que no está exenta de críticas, hay que admitirlo, expresa lo siguiente, abro comillas: de concederse el exequatur se socavaría el orden público, no solo porque la providencia está fundada en un motivo de ningún modo reconocido en el derecho patrio, sino también porque se habilitaría, sin más, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la institución de la familia, concebida por la norma superior como el núcleo fundamental de la sociedad, y contra la protección integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado propone garantizar para darle estabilidad. Para concluir entonces esta parte de la exposición, tenemos que en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras en Colombia, el orden público de derecho internacional privado ha sido decantado por la doctrina y por la jurisprudencia hacia una concepción principalística que permite cumplir los propósitos de dar cabida a la aplicación de decisiones provenientes de otras jurisdicciones sin poner en riesgo los fundamentos sociales, jurídicos y políticos del Estado. Siguiendo entonces con el esquema planteado al inicio de la ponencia, quisiera abordar a continuación la relación entre el concepto de orden público internacional y el reconocimiento, ejecución y anulación de laudos arbitrales internacionales. En nuestro ordenamiento jurídico, la anulación de laudos arbitrales internacionales está regulada en el artículo 108 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el cual establece que el laudo deberá ser anulado de oficio por la autoridad judicial cuando este resulte contrario, abro comillas, al orden público internacional de Colombia, mientras que en igual sentido el artículo 112 del mismo estatuto prevé que el laudo no puede ser reconocido o ejecutado cuando sea también contrario al orden público internacional. Esta regulación se inspira en diversas convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Colombia, dentro de las cuales se encuentra la Convención de Nueva York de 1958, que en su artículo 5 prevé que las autoridades competentes de los estados contratantes podrán negarse a la ejecución o reconocimiento de un laudo internacional si comprueban que el mismo es contrario al orden público de su país. Del mismo modo, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 establece una norma similar. Un tercer instrumento internacional, no tratado, pero instrumento del ámbito internacional que resulta muy relevante, es la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1958,
que estipula que las Cortes domésticas podrán anular o negarse el reconocimiento y ejecución de un laudo internacional cuando éste sea contrario al orden público del Estado. Como podemos ver, estos instrumentos han adoptado una visión territorial de la noción de orden público, lo cual no quiere decir que no existan desarrollos desde el derecho internacional que permitan ampliar el contenido del concepto que aquí nos ocupa. Así, en el ámbito internacional, al referirse al orden público internacional en materia de arbitraje, vale la pena traer a colación la resolución 02 de 2002 expedida por la Asociación de Derecho Internacional, mediante la cual esta institución formuló sus recomendaciones en cuanto a la aplicación del orden público internacional como causal para rechazar el reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales internacionales. En línea con la definición que se propuso al inicio de la presente ponencia, la asociación define el concepto de orden público internacional como el conjunto de principios y reglas reconocidas por un Estado que por su naturaleza pueden impedir el reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral proferido en el contexto del arbitraje comercial internacional. En el evento en el que el reconocimiento o la ejecución de dicho laudo pudiera conllevar la violación de principios o reglas, bien sea del procedimiento o por su contenido. En este sentido, la Asociación de Derecho Internacional considera que la noción de orden público internacional incluye los principios fundamentales del Estado en el que se va a ejecutar, reconocer o anular el laudo, las normas diseñadas para proteger los intereses políticos, sociales y económicos del Estado, reconocidas como loi de police, el deber del Estado de respetar sus obligaciones con otros Estados u organizaciones internacionales. Veamos rápidamente a qué se refiere cada una de ellas. Con el fin de determinar si un principio es fundamental y por ende justifica la negativa del reconocimiento de ejecución del laudo, la Asociación de Derecho Internacional señala que el juez doméstico encargado de examinar el laudo debe considerar, por un lado, la naturaleza internacional del caso y la conexión del mismo con el sistema jurídico del foro, y por el otro, la existencia de un consenso internacional en relación con la importancia y prevalencia de ese principio. En cuanto a la naturaleza de los principios que pueden justificar o no el reconocimiento o anulación de un laudo arbitral internacional, vale la pena referirse a la decisión proferida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en el caso Parsons y Whitmore contra la Société Générale de l'Industrie du Papier, la cual fue proferida en el marco del procedimiento que inició RACTA, Sociedad Egipcia, con el fin de solicitar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral en el que se declaró que Whitmore, compañía de origen estadounidense, incumplió el contrato suscrito con RACTA para la construcción de una fábrica de papel en Egipto. En el curso del trámite ante las Cortes norteamericanas, Whitmore solicitó que se aplicara la excepción de orden público internacional, aduciendo que el incumplimiento del contrato había sido ocasionado por el retiro de la ayuda financiera al proyecto por parte del gobierno estadounidense, el cual había sido a su vez ocasionado por las rupturas de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Egipto en el año 1967. En la decisión, el Tribunal de Apelaciones estadounidense sostuvo que no procedía la excepción de orden público internacional solicitada por Whitmore, puesto que ésta solo se justifica cuando la ejecución o reconocimiento del laudo vulnere las nociones más básicas de moralidad o justicia. En este sentido, la comunidad internacional parece haber avanzado hacia ciertos consensos respecto de los principios que tienen categorías de fundamentales, como por ejemplo el principio de pacta sunt servanda, el no abuso del derecho, las prohibiciones de expropiación sin debida compensación, la prohibición de la discriminación, la piratería, el terrorismo, el genocidio, la esclavitud, el tráfico de drogas y la pedofilia. En relación a la negativa de reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral internacional por contrariar normas del foro en el que se solicita el reconocimiento o la ejecución, la Asociación de Derecho Internacional indica que la sola violación de una norma imperativa no es suficiente para que el juez se niegue a reconocer o ejecutar la decisión. En este sentido, resulta esclarecedora la posición tomada por la Corte Suprema de Justicia de India en el asunto Renusagar Power contra General Electric del 17 de octubre de 1993, en donde se pronunció acerca de la solicitud de ejecución presentada por General Electric,
de un laudo arbitral expedido bajo las reglas de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en el que se condenó a Renusagar al pago de una indemnización por el incumplimiento de un contrato cuyo objeto era el suministro por parte de General Electric de un equipamiento eléctrico para la construcción de una planta térmica en la India. En el curso del procedimiento de ejecución, Renusagar argumentó que el laudo desconocía el orden público del Estado de Nueva York, ley aplicable al contrato, y de India, debido a que, entre otros, reconocía intereses sobre intereses y otorgaba doble compensación a General Electric, ocasionando así un enriquecimiento indebido de General Electric. La Corte Suprema desestimó los argumentos presentados por Renusagar, sosteniendo que la excepción de orden público internacional debe ser interpretada, de nuevo, en forma restrictiva, por lo cual no es suficiente invocar la vulneración de una norma interna en la India, sino que debe justificarse en qué medida el laudo vulnera la política fundamental de la ley india o los intereses del país o los conceptos de justicia o moralidad, requisitos que a juicio del tribunal no se cumplieron en el caso bajo examen. Bajo el contexto europeo, la excepción de orden público internacional ha adquirido especial relevancia en materia de las normas que regulan la libre competencia en el mercado europeo. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia del 1 de junio de 1999, proferida en el marco de la disputa entre EcoSuisse, Chinatime y Benetton, elevó a rango de orden público internacional el artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, el cual prohíbe cualquier práctica, acto o acuerdo encaminado a restringir la libre competencia dentro de la Unión Europea. En consecuencia, el tribunal dictaminó que las Cortes domésticas, al momento de examinar una solicitud de reconocimiento, ejecución o anulación de un laudo arbitral, determinen que el mismo contraría la norma en cuestión y deben aplicar entonces la excepción de orden público internacional. Con respecto entonces al deber que tienen los estados de respetar las obligaciones que han adquirido con otros estados o organizaciones internacionales, otro punto desarrollado por la Asociación de Derecho Internacional, se sostiene que las Cortes domésticas deben rechazar la ejecución o el reconocimiento de un laudo foráneo cuando el mismo contraría en forma manifiesta las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado del foro. A manera de ejemplo, la asociación enuncia el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual establece que los miembros de las Naciones Unidas se obligan a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, por lo que de encontrarse que un laudo arbitral internacional contraría lo dispuesto en una resolución de este Consejo, el juez doméstico puede invocar la excepción de orden público internacional. En este punto podemos observar entonces que cuando de laudos arbitrales se trata, la noción de orden público sigue siendo concebida bajo parámetros de la evaluación del juez que estudia su reconocimiento, pero incorpora claramente elementos que hoy reconoce el derecho en el mundo como necesarios para respetar y dar seguridad a las relaciones comerciales internacionales y que nos permite afirmar que en este campo se puede hablar de la concepción de un orden público realmente internacional. Para concluir entonces, simplemente quiero retomar el planteamiento inicial relativo a la función del orden público de derecho internacional privado como una institución que se constituye en una válvula entre el derecho internacional y el derecho interno, y que hoy, casi 30 años después de que el maestro Holguín Holguín tratara el tema, podemos afirmar que si bien conceptualmente el entendimiento sobre la noción ha ganado claridad, el gran reto para los operadores jurídicos es lograr ese balance necesario entre la salvaguarda de los principios fundamentales, la incorporación de parámetros internacionales y la soberanía del Estado, de manera que no se incurra en un nacionalismo perjudicial para las relaciones jurídicas internacionales ni un excesivo internacionalismo que termine poniendo en juego la soberanía de los Estados. Muchas gracias. Felicito sinceramente a la doctora Laura Victoria García Matamoros por su excelente trabajo de presentación para su ingreso en esta academia.
academia. Le doy la bienvenida a ella, la felicito sinceramente, le ruego que nos mande por correo electrónico su trabajo para publicarlo en una de nuestras revistas usuales. Igualmente felicito a su señor esposo, igualmente a su señora madre aquí presente, a quien le presento en nombre de la Academia mis mejores respetos, y a sus queridos hijos que también la acompañan en esta solemne ocasión. Procedo enseguida a hacer una lectura muy breve del resumen de la hoja de vida de la profesora titular de la carrera académica, actual vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia. Es abogada de la Universidad del Rosario con estudios de maestría en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II Panteón Assas y doctora en Derecho summa cum laude de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido becaria de organizaciones como UNITAR o Instituto de las Naciones Unidas para la Educación y la Investigación de La Haya en Holanda, la UNTAD, Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Lima, Perú, MSD USAID de Washington e investigadora invitada de la Universidad de Córdoba, España, y en la Universidad de París I Panteón Sorbona. Asimismo ha participado como conferencista en diferentes universidades, jurado de tesis de doctorado, y es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales indexadas en el área del derecho internacional económico, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional privado, áreas en las cuales ha participado o dirigido proyectos de investigación financiados por la Universidad de Rosario, por Ciencias y para la formación de jóvenes investigadores por la Asociación Cavelier de Derecho y por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, entre otras entidades de importancia internacional. Es miembro de la Sociedad Francesa para el Derecho Internacional, SFDI, de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, SLADI, del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional, del Colegio de Abogados Rosaristas, institución de la cual fue vicepresidenta fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, institución de la cual fue también vicepresidenta. Ha sido directora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia, coordinadora del doctorado en Derecho, editora de la revista de Estudios Sociojurídicos, directora de la especialización de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad, para académico, evaluador de conciencias y consejera del Ministerio de Educación para la Calidad de la Formación en Derecho, como integrante de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, CONACES, del Ministerio de Educación Nacional, e integrante de la Comisión de Derecho y Prácticas Mercantiles, ICC, de Colombia, y de la Subcomisión Redactora de la Ley de Derecho Internacional Privado en obligaciones internacionales contractuales y extracontractuales. Su hoja de vida es más extensa, pero en aras de la brevedad corto en esa parte. Y procedo entonces a agradecer la presencia del señor decano de la Facultad de Derecho de Rosario, aquí presente, a quien también le expreso mis mejores respetos, y a todos los presentes, damas y caballeros, por su presencia en esta oportunidad. Doctora Laura Victoria García Matamoros ha sido inscrita en esta corporación como miembro correspondiente, en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en ella, y para que conste se le expide el presente diploma en Bogotá a 12 de junio de 2019, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Doctora, la felicito sinceramente. Procedo a tomarle el juramento de rigor. ¿Jura usted a Dios y promete a la Academia cumplir fielmente con los estatutos de esta institución? Sí, juro. Si así lo cumple, que él y ella se lo feliciten, se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Muchas gracias. Gracias. A su querido hijo Santiago Soto García y ponerle el escudo de la corporación. Y le solicito al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rosario que entregue los estatutos de la institución que juró cumplir. Los estatutos de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Muchas gracias, doña.
A la izquierda está bien. Está bien. Un segundo.